Un aumento del 8%. Eso es todo lo que pedí. Y Patricia Herrera, nuestra directora ejecutiva de 35 años, literalmente se rió en mi cara. Su risa resonó en las paredes de vidrio de su oficina de esquina como algún tipo de broma pesada. Gordon, a su edad, necesitamos pensar en la eficiencia. El talento joven entiende la gestión de costos modernos mejor que... Bueno, que las personas estancadas en formas anticuadas. Soy Ricardo Méndez, por cierto. 49 años de edad, ingeniero jefe de calidad en Soluciones Médicas de México. He estado aquí 25 años, desde los tiempos en que este lugar realmente se preocupaba por fabricar dispositivos médicos que salvaban vidas en lugar de solo preocuparse por las ganancias trimestrales. Me quedé allí parado sosteniendo mi carpeta de evaluación de desempeño, observando a esta mujer con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa que había estado aquí exactamente 18 meses. Descartar un cuarto de siglo de mi trabajo como si fuera equipo obsoleto. Era la misma mujer que acababa de comprar su segunda casa de vacaciones mientras yo calculaba si podíamos pagar la cirugía cardíaca de Lucía el próximo mes. La junta directiva ve a un ingeniero senior ganando 1.530.000 pesos anuales, cuando podríamos contratar a 2 recién graduados por ese mismo costo, continuó ella, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su computadora portátil. Están hambrientos. Entienden los principios de la manufactura esbelta. Manufactura esbelta. Esa era su solución para todo. Recortar el personal de control de calidad, reducir los protocolos de prueba, acelerar los cronogramas de producción. No le importaba que nuestros monitores cardíacos estuvieran manteniendo vivas a las personas en las unidades de cuidados intensivos en todo el país. Patricia, los protocolos de calidad que desarrollé han evitado 14 retiradas de productos del mercado solo en los últimos 5 años. Cada retirada le habría costado a la compañía millones de pesos, sin mencionar los problemas de seguridad de los pacientes. Finalmente me miró, luciendo esa sonrisa ejecutiva practicada que nunca llegaba a sus ojos. Todos son reemplazables, Ricardo. Incluso los ingenieros senior. Si cree que vale más que la tasa del mercado, tal vez sea hora de explorar sus opciones en otro lugar. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue exactamente ira, sino claridad. Una comprensión cristalina de que la lealtad no significaba nada para alguien que veía a las personas como partidas en una hoja de cálculo. Había estado en Soluciones Médicas de México desde que tenía 24 años, recién salido de la escuela de ingeniería. Ayudé a construir esta compañía desde una operación de 30 personas en un viejo almacén hasta convertirla en una corporación de 450 empleados con instalaciones en 3 estados. Había trabajado fines de semana, me había perdido cenas familiares y me había quedado despierto por las noches rediseñando protocolos de seguridad mientras Patricia probablemente estaba de fiesta durante su paso por la escuela de negocios. Mi esposa Lucía estaba en casa en este momento, preocupada hasta la médula por el 1.170.000 pesos que debíamos por su cirugía de corazón, que el seguro solo cubrió parcialmente. Nuestro hijo Javier estaba en su segundo año de la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando 25 horas a la semana solo para ayudar con los gastos. Nuestra hija Adriana estaba solicitando ingreso a programas de licenciatura en enfermería, todos ellos costosos. Y aquí estaba Patricia, sugiriendo que yo debería simplemente aceptar ser subvalorado porque la junta directiva quería ahorrar dinero. Entiendo, dije en voz baja, fingiendo no mirar mientras me esforzaba por escuchar cada palabra de mi humillación. Caminé de regreso a mi escritorio en el departamento de ingeniería. 25 años, y todavía no tenía una oficina de verdad. Colaboración abierta era la palabra de moda que Patricia usaba para justificar el hacinamiento de ingenieros experimentados en cubículos, mientras los ejecutivos obtenían oficinas de esquina con vistas a la ciudad. Mi espacio de trabajo estaba rodeado por 2 recién graduados en ingeniería que me llamaban señor y me hacían preguntas básicas sobre las regulaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que deberían haber aprendido en la universidad. Buenos chicos, pero pensaban que el control de calidad era solo papeleo que ralentizaba la producción. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un portafolio de cuero que había guardado durante años. Dentro estaban mis proyectos personales, innovaciones que había desarrollado en mi propio tiempo utilizando mi propio equipo.
25 años de retoques de fin de semana y resolución de problemas a altas horas de la noche habían llevado a que la mayoría de nuestros protocolos de seguridad innovadores no se originaran en los laboratorios de la empresa. Habían comenzado en mi taller del sótano, donde había construido plataformas de prueba utilizando mi propio dinero y tiempo. Eran proyectos personales que había compartido con Soluciones Médicas de México por lealtad, sin pensar nunca en proteger mis derechos de propiedad intelectual. El contrato de trabajo que había firmado hace 25 años cubría el trabajo realizado durante el tiempo de la empresa utilizando los recursos de la empresa. Pero mis innovaciones más valiosas existían en un área gris legal, desarrollos personales, documentados con marcas de tiempo y solicitudes de patentes presentadas bajo mi nombre. Hojeé las páginas de la documentación. ¿El protocolo de seguridad del monitor cardíaco que evitó esas 14 retiradas? Originalmente diseñado para mejorar un monitor cardíaco antiguo que había restaurado para un museo médico. El sistema automatizado de pruebas de calidad que le ahorró a la empresa 41.400.000 pesos anuales. Construido primero como un proyecto de pasatiempo para probar la electrónica en restauraciones de autos clásicos. Cada innovación importante en seguridad de la que Patricia presumía en las reuniones trimestrales había comenzado como mi curiosidad personal, mi pasión privada por resolver problemas que mantenían vivas a las personas. Cerrando mi carpeta, miré a través de las paredes de vidrio y pude ver a mis colegas trabajando en soluciones que se me ocurrieron durante mi viaje a casa. Patricia no sabía que yo todavía tenía las llaves de las partes más vitales de la infraestructura. Saqué mi teléfono y busqué un contacto que había guardado pero que nunca había usado, Eduardo Castillo, vicepresidente de Ingeniería en Precisión Médica Avanzada, nuestro mayor competidor. Se había puesto en contacto conmigo después de una conferencia de dispositivos médicos el año pasado, donde presenté los protocolos de calidad. Su mensaje de hace 6 meses todavía no había sido leído. Ricardo, he estado siguiendo las innovaciones de seguridad de Soluciones Médicas de México y reconozco el verdadero talento de ingeniería cuando lo veo. Siempre que esté listo para una conversación sobre oportunidades donde se valore la experiencia, y no solo se descarte. En ese momento, yo había sido leal a Soluciones Médicas de México. Creía que Patricia, a pesar de su juventud e inexperiencia, entendía el valor del conocimiento institucional. Qué equivocado había estado. Mis dedos se posaron sobre el botón de llamada. 25 años de condicionamiento corporativo me decían que fuera razonable, que no quemara puentes. Pero luego pensé en las facturas médicas de Lucía, en Javier agotándose entre clases y en Adriana hablando ya de buscar una opción técnica porque no quería cargarnos con deudas. Patricia había dejado claro que mi lealtad no significaba nada. Era hora de mostrarle cómo era la deslealtad. Presioné llamar. Habla Eduardo Castillo. Soy Ricardo Méndez de Soluciones Médicas de México. Creo que es hora de que tengamos esa conversación que mencionó. Hubo una pausa, luego una emoción genuina en su voz. Ricardo, esperaba que llamara eventualmente. He estado siguiendo sus protocolos de seguridad durante años. ¿Cuándo podemos vernos? ¿Le parece bien esta noche? Absolutamente. ¿Qué le parece el restaurante Toscana en el centro? ¿A las 7 en punto? 2 horas más tarde, me senté frente a Eduardo en Toscana, un lugar que requería reservas con semanas de antelación. Él nos había conseguido una mesa privada con una sola llamada telefónica. Eduardo tenía 53 años y parecía alguien que realmente había construido dispositivos médicos con sus propias manos antes de aprender a gestionar presupuestos. Tenía el cabello plateado y vestía una camisa informal en lugar de un traje de ejecutivo. He estado siguiendo su trabajo durante años, Ricardo, dijo Eduardo durante la cena. Ese protocolo del monitor cardíaco por sí solo probablemente ha salvado miles de vidas. ¿Cómo desarrolló los algoritmos de alerta temprana? Por primera vez en meses, alguien hacía preguntas técnicas en lugar de hablar de ahorro de costos. Eduardo entendía la complejidad de lo que yo había construido y respetaba la experiencia en ingeniería requerida para crear sistemas de seguridad que realmente funcionaran. Los algoritmos comenzaron como un proyecto personal, expliqué. Estaba restaurando un monitor cardíaco de la década de 1970 para el Museo de Historia Médica y quería entender cómo los protocolos de seguridad modernos podían mejorar el rendimiento de los equipos antiguos. Eduardo levantó las cejas. ¿Proyecto personal? ¿Entonces usted es el dueño de la propiedad intelectual?
Saqué mi portafolio de cuero y le mostré notas de desarrollo documentadas, solicitudes de patentes y marcas de tiempo que demostraban que yo había creado estos sistemas en mi propio tiempo utilizando mis propios recursos. Soluciones Médicas de México los implementó, pero nunca adquirieron formalmente los derechos. Su departamento legal asumió que todo pertenecía a la compañía automáticamente. Eduardo estudió mi documentación cuidadosamente. Representaba años de trabajo de fin de semana, proyectos de pasión personal que se habían convertido en la base de la reputación de Soluciones Médicas de México en cuanto a seguridad y confiabilidad. Esto es extraordinario, Ricardo. ¿Qué parte de la infraestructura de seguridad de Soluciones Médicas de México se basa en sus innovaciones personales? Aproximadamente el 70%, dije en voz baja. Los protocolos centrales de monitoreo, los sistemas de prueba automatizados, los algoritmos de predicción de calidad. Todo desarrollado como proyectos de pasatiempo antes de que la compañía los adoptara. Eduardo cerró el portafolio y me miró a los ojos. Ricardo, lo quiero en precisión médica avanzada. Necesitamos un director senior de calidad, alguien que supervise toda nuestra división de seguridad de dispositivos médicos. El salario base es de 3.060.000 pesos anuales, con beneficios completos que incluyen una cobertura médica integral para la condición de su esposa, y acciones que se consolidan en 4 años. Casi me ahogo con mi vino. 3.060.000 pesos era el doble de mi salario actual. Era suficiente para pagar las facturas médicas de Lucía sin tocar nuestros ahorros para el retiro y suficiente para enviar a ambos hijos a las escuelas que merecían. Más importante aún, continuó Eduardo, obtendrá el reconocimiento adecuado. Su nombre en las patentes, sus innovaciones debidamente acreditadas y el liderazgo de un equipo que valora la experiencia por encima de la juventud. Se inclinó hacia adelante. Creemos que el cabello canoso significa sabiduría, no obsolescencia. La edad promedio de nuestros ingenieros es de 42 años. Contratamos por el conocimiento, no por el nivel de energía. Pasamos 3 horas discutiendo detalles técnicos, protocolos de seguridad y gestión de equipos. Eduardo hizo preguntas inteligentes sobre el cumplimiento regulatorio y entendió el equilibrio entre la innovación y la seguridad del paciente. Por primera vez en años, sentí que estaba hablando con alguien que respetaba tanto mi experiencia como mi potencial. Hay una cosa más, dijo Eduardo mientras terminábamos el postre. Si trajera sus innovaciones personales con usted, tenemos un proceso adecuado de adquisición de propiedad intelectual. Compensación a valor de mercado por tecnología probada. Él entendió exactamente lo que el equipo legal de Patricia había pasado por alto, el valor de la propiedad intelectual que las compañías más grandes a menudo daban por sentado. 2 semanas después, coloqué mi carta de renuncia en el escritorio de Patricia. Levantó la vista de su computadora portátil, claramente molesta por la interrupción. «Aviso de 2 semanas», dijo ella, escaneando la carta rápidamente. «¿A dónde se va?» «A Precisión Médica Avanzada». Eso captó su atención. Su expresión de confianza cambió a algo parecido a la preocupación, tal vez incluso al miedo. «Es un momento inoportuno. Estamos en las negociaciones finales con el Consorcio Hospitalario Nacional para expandir nuestro contrato de monitoreo. Los protocolos de seguridad que usted diseñó nos ganaron ese contrato». El rostro de Patricia se puso pálido al darse cuenta de lo que mi partida podría costarle realmente a la compañía. Por primera vez, la vi calculando el valor real de lo que había descartado como pensamiento de legado costoso. Deberíamos discutir opciones de retención de inmediato. Tal vez ese aumento que quería hace 2 semanas, tal vez un 12% más un ascenso al nivel de vicepresidente. Si ella hubiera mostrado esta flexibilidad esa mañana cuando le pedí el 8%, nada de esto habría sucedido. Pero algunos puentes no se pueden reconstruir solo con dinero, especialmente cuando la confianza ha sido completamente destruida. La oferta de Precisión Médica Avanzada es de 3.060.000 pesos más beneficios integrales, dije. Pero más importante aún, ellos valoran la experiencia por encima del ahorro de costos. Ella se rió, pero ahora sonaba hueco, nada parecido al despido confiado que me dio en su oficina anteriormente. Le están pagando de más por al menos un 80%. Se sentirá decepcionado cuando se den cuenta de que un ingeniero de 49 años no puede adaptarse a su ritmo de desarrollo. Sonreí,
sintiendo esa extraña y nueva confianza que provenía de conocer finalmente mi valor. Ya veremos quién se decepciona. Mis últimas 2 semanas en Soluciones Médicas de México fueron irreales. De repente, personas que apenas me habían saludado durante años querían invitarme a almorzar y consultarme sobre sistemas que habían ignorado. La gerencia intermedia se apresuró a documentar procesos que nunca se habían molestado en entender. Entrené a mi reemplazo, Alejandro Rojas, un joven de 27 años con un título de ingeniería pero sin experiencia en el mundo real con las regulaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Buen chico, pero aterrorizado por la responsabilidad que estaba heredando. Pasé horas explicando protocolos que me tomó años desarrollar, viendo cómo sus ojos se nublaban ante la complejidad. ¿Cuánto tiempo le tomó aprender todo esto?, preguntó durante nuestra sesión final de entrenamiento. Cerca de 15 años para entender realmente los matices, dije con honestidad. La parte técnica se puede aprender en meses. Los juicios de valor que mantienen vivas a las personas, eso requiere experiencia. También documenté cuidadosamente cada correo electrónico donde había compartido innovaciones personales con la compañía, creando un rastro de evidencia claro del fracaso de Soluciones Médicas de México para adquirir adecuadamente la propiedad intelectual que habían utilizado libremente. 25 años de innovaciones compartidas por lealtad, nunca protegidas porque había confiado en que la compañía actuaría correctamente conmigo. En mi último día, vacié mi escritorio mientras mis colegas observaban nerviosos. 25 años de conocimiento acumulado, relaciones y memoria institucional salían por la puerta porque la gerencia pensaba que el talento joven era más valioso que la experiencia probada. Salí de la sede de Soluciones Médicas de México por última vez una tarde de viernes en marzo. 25 años de mi vida, y no sentí más que alivio. Para el lunes por la mañana, estaba sentado en mi nueva oficina en Precisión Médica Avanzada, explicándole a mi equipo de 8 ingenieros senior cómo íbamos a revolucionar la seguridad de los dispositivos médicos. Eran ingenieros reales con experiencia real. El mayor tenía 54 años, el más joven tenía 36. Eran personas que entendían que la sabiduría y la energía no eran mutuamente excluyentes. Eduardo había tenido razón sobre la cultura. Nadie me preguntó sobre mi edad o mi nivel de energía. Querían saber sobre mi experiencia con los protocolos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mis pensamientos sobre los estándares de seguridad emergentes y mi enfoque de la gestión de calidad a escala empresarial. 6 semanas después, la primera implementación de mis protocolos de seguridad entró en funcionamiento en Precisión Médica Avanzada. Los mismos algoritmos que Patricia había descartado como pensamiento delegado costoso estaban ahora detectando anomalías cardíacas 48 horas antes de que se volvieran críticas. Las velocidades de procesamiento aumentaron un 40% y los falsos positivos cayeron un 65%. Nuestro equipo de ventas tenía datos que demostraban que podíamos superar las mejores métricas de Soluciones Médicas de México por márgenes significativos. Los algoritmos de predicción que había desarrollado en mi sótano estaban salvando vidas con una precisión del 94%, con mi nombre debidamente acreditado en cada registro de patente. Por primera vez en 25 años, mis innovaciones me pertenecían legal y profesionalmente. 3 meses después de mi partida, el Consorcio Hospitalario Nacional anunció que terminaban su contrato con Soluciones Médicas de México y se cambiaban a Precisión Médica Avanzada. Citaron mejores protocolos de seguridad, un monitoreo más confiable y resultados superiores para los pacientes a precios competitivos. Mi teléfono comenzó a sonar esa mañana. La primera llamada fue del monitor médico mexicano, que quería entrevistar al ingeniero detrás de los innovadores sistemas de seguridad de precisión. La segunda llamada fue de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, preguntando sobre oportunidades de consultoría en las nuevas regulaciones de dispositivos médicos. La tercera llamada fue de Patricia. Dejé que se fuera al correo de voz. Llamó 8 veces más durante 3 días antes de dejar un mensaje que guardé para la posteridad. Ricardo, habla Patricia. Necesitamos discutir oportunidades de consultoría de inmediato. Soluciones Médicas de México está preparada para ofrecer una compensación sustancial por su experiencia. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. Cometimos un error. La admisión se sintió hueca, demasiado poco, demasiado tarde, motivada por el pánico en lugar de un reconocimiento genuino. No devolví la llamada.
Una semana después, Patricia estaba esperando junto a mi auto en el estacionamiento de Precisión Médica Avanzada. Se veía agotada y estresada, sin nada de la pulida confianza de aquella mañana cuando se rió de mi solicitud de aumento. La dinámica de poder había cambiado por completo. Esto es inapropiado, dije, manteniendo mi distancia mientras buscaba mis llaves. Ha puesto en riesgo 200 puestos de trabajo, dijo ella desesperadamente. Soluciones Médicas de México se enfrenta a graves problemas debido a la propiedad intelectual que se llevó. No me llevé nada que perteneciera a Soluciones Médicas de México, respondí con calma. Me llevé mi propiedad intelectual personal que la compañía utilizó sin la adquisición debida. Su equipo legal nunca hizo su tarea, y usted nunca valoró al personal experimentado lo suficiente como para preocuparse por los detalles. Patricia se acercó, con la desesperación evidente en sus ojos inyectados en sangre. Probablemente había estado trabajando 18 horas diarias tratando de contener el daño. Diga su precio. Lo que sea que Precisión le esté pagando, lo triplicaremos. Puesto de director de tecnología, participación total en el capital social, lo que quiera. Pensé en esos 25 años en aquel cubículo mientras ella cobraba bonos por mis innovaciones. Pensé en la mañana en que sugirió que yo debería simplemente aceptar ser subvalorado porque era un gasto operativo costoso. Usted me dijo que todos son reemplazables, Patricia, dije en voz baja. Incluso los ingenieros senior. Solo estoy siguiendo su filosofía empresarial. En el trimestre siguiente, las acciones de Soluciones Médicas de México cayeron un 35%. Despidieron a 65 empleados en 2 oleadas, apuntando primero al personal senior con los salarios más altos. Las publicaciones de la industria lo describieron como una pérdida catastrófica de conocimiento institucional y un deterioro misterioso de sus galardonados sistemas de seguridad. Patricia fue degradada a vicepresidenta de operaciones después de que la junta directiva perdiera la confianza en su liderazgo. Su reemplazo fue un hombre de 58 años, ex ejecutivo de Johnson & Johnson, quien inmediatamente comenzó a tratar de atraer ingenieros senior de la competencia. Demasiado tarde. El daño a la reputación de la compañía en la comunidad de ingeniería era irreversible. Luego vino la inevitable demanda. Soluciones Médicas de México me demandó por robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo y violación del deber fiduciario. Su caso colapsó espectacularmente cuando mi documentación demostró de manera concluyente que yo había desarrollado los sistemas de seguridad centrales como proyectos personales. El juez no solo desestimó sus reclamos, sino que me concedió el pago de los honorarios legales, señalando que la empresa no había asegurado la propiedad adecuada de las innovaciones que habían implementado y mostró un desprecio temerario por los derechos de propiedad intelectual. Pero la victoria se sintió más compleja de lo que esperaba. 3 meses después de que terminara la demanda, Rebeca Domínguez, la ex jefa de servicio al cliente de Soluciones Médicas de México, visitó mi oficina. Ella había estado con la compañía durante 18 años antes de los despidos. 65 personas perdieron sus empleos, Ricardo, dijo ella, sentada frente a mi escritorio. Personas con familias, hipotecas, hijos en la universidad. ¿Valió la pena su vindicación si destruyó sus medios de vida? La pregunta dolió más que cualquier demanda. Me había concentrado tanto en la arrogancia de Patricia que había subestimado el daño colateral para personas buenas que no habían tenido nada que ver con el trato que recibí. Tiene razón en estar enojada, dije. Es por eso que Precisión Médica Avanzada ha contratado a 42 ex empleados de Soluciones Médicas de México en los últimos 6 meses, incluyendo a todos los de su equipo de servicio al cliente que quisieron unirse a nosotros. La expresión de Rebeca se suavizó ligeramente. ¿Y los demás? Los que no pueden mudarse, los que están demasiado especializados, los que están cerca de la jubilación. Esa conversación llevó a la creación de Experiencia Valorada, la iniciativa formal de precisión dirigida a profesionales senior desplazados en toda la industria. Nos asociamos con 3 organizaciones de formación de dispositivos médicos para ofrecer actualizaciones de habilidades para ingenieros mayores de 45 años. Creamos oportunidades de consultoría para profesionales cercanos a la jubilación que querían arreglos flexibles. Nos convertimos en la primera gran empresa de dispositivos médicos en rechazar explícitamente el sesgo por edad en la contratación, poniéndolo directamente en nuestros anuncios de empleo, se prefiere experiencia y se valora la diversidad de edad.
El programa se convirtió en un modelo para la industria. Otras empresas comenzaron a cuestionar sus propias prácticas de contratación obsesionadas con la juventud. En un año, las solicitudes para nuestras vacantes aumentaron un 300%, con profesionales experimentados que buscaban específicamente empresas que valoraran su experiencia por encima de sus niveles de energía. 8 meses después de dejar mi antiguo empleo, recibí el premio al liderazgo en seguridad de dispositivos médicos por mis contribuciones a los protocolos de monitoreo cardíaco. Parado en ese podio, mirando a una audiencia llena de ingenieros con canas y jóvenes desarrolladores trabajando juntos, pensé en el comentario de Patricia sobre el talento joven. Ella se había equivocado en todo. No éramos empleados de legado costosos aferrados a viejas formas, éramos profesionales curtidos en 1000 batallas que entendíamos la diferencia entre moverse rápido y construir sistemas que realmente funcionaran a largo plazo y mantuvieran vivas a las personas. Cuando combinas décadas de experiencia ganada con esfuerzo con la motivación de demostrar que los que dudan están equivocados, creas algo bastante imparable. Un año después, todavía pienso en aquella mañana en la oficina de Patricia, ya no con ira, sino con algo parecido a la gratitud. Su risa me enseñó la lección más valiosa de mi carrera: su lealtad no significa nada si usted no se valora a sí mismo primero. El cabello canoso que ella veía como una carga resultó ser mi ventaja competitiva. Todos esos años de experiencia, todas esas noches resolviendo problemas, todo ese conocimiento institucional que ella pensaba que estaba pasado de moda, se convirtió en mi arma secreta. El mes pasado, mi antigua empresa volvió a aparecer en los titulares, pero no de la forma positiva. La compañía fue adquirida por Inversiones Sierra Madre, una firma de capital privado conocida por fragmentar empresas de dispositivos médicos y vender las piezas. La corporación de 450 empleados que ayudé a construir durante 25 años fue desmantelada y absorbida por un conglomerado más grande. El reemplazo de Patricia duró exactamente 14 meses antes de la adquisición. Los nuevos propietarios citaron brechas fundamentales en los protocolos de seguridad y garantía de calidad como las razones principales del precio de remate que pagaron. Todo lo que había advertido en mis últimas semanas se había hecho realidad. La ironía no se me escapó. Intentaron ahorrar dinero deshaciéndose del talento senior costoso, y terminaron sin valor porque no pudieron mantener los sistemas que ese talento senior había construido. Mientras tanto, Precisión Médica Avanzada estaba prosperando. Habíamos asegurado contratos con 12 de los principales sistemas hospitalarios, todos atraídos por nuestros superiores protocolos de seguridad y métricas de confiabilidad. Los algoritmos que comenzaron en el taller de mi sótano estaban ahora protegiendo a pacientes en unidades cardíacas desde Monterrey hasta Cancún. Mi equipo había crecido de 8 a 15 ingenieros, todos profesionales experimentados que habían sido subvalorados en sus empresas anteriores. Nos hicimos conocidos en la industria como el lugar donde los ingenieros de cabello canoso iban a realizar su mejor trabajo. La cirugía de corazón de Lucía salió perfectamente. La cobertura integral del seguro que Eduardo había prometido cubrió todo, incluyendo los tratamientos de seguimiento que no podíamos pagar antes. Ella ha vuelto a ser la de siempre, trabajando como voluntaria en el hospital donde mis monitores cardíacos ayudan a mantener seguros a los pacientes. Javier terminó su carrera de medicina en el Tecnológico de Monterrey sin deudas, gracias a mi aumento salarial y a la asistencia para el pago de matrículas que Precisión ofrecía para los hijos de empleados que cursaban carreras en el área de la salud. Adriana entró en la licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de México, su primera opción. Ella dice que quiere entender el lado tecnológico de la atención médica, inspirada por ver a su padre luchar por la seguridad del paciente por encima de las ganancias. Está haciendo una pasantía este verano en una unidad cardíaca que utiliza nuestros sistemas de monitoreo. El estrés financiero familiar que me mantuvo despierto durante años había desaparecido. Pero más que eso, mis hijos vieron a su padre defender sus principios y ganar. Esa lección valió más que cualquier cheque de pago. Hace 6 meses, recibí una llamada que me sorprendió. Era Alejandro Rojas, el joven ingeniero que me había reemplazado originalmente. Había sido despedido en la ronda final de recortes antes de la adquisición. Ricardo, sé que esto es incómodo, dijo él, pero espero que pueda tener vacantes en Precisión. Aprendí más en esas 2 semanas entrenando con usted que en mis 2 años anteriores de trabajo. Lo contraté de inmediato. Alejandro aportó energía y perspectivas frescas, mientras que yo aportaba el juicio que solo viene con décadas de experiencia.
Trabajando juntos, desarrollamos un nuevo protocolo de monitoreo que redujo el tiempo de respuesta a eventos cardíacos en otro 25%. Eso es lo que Patricia nunca entendió, nunca se trató de viejos contra jóvenes, o de experiencia contra energía. Los mejores equipos combinan ambas cosas. El cabello canoso aporta sabiduría, los ojos frescos aportan innovación. Cuando los mezclas con respeto mutuo, obtienes resultados revolucionarios. El programa Experiencia Valorada continuó expandiéndose. Habíamos colocado a 127 ingenieros senior desplazados en puestos en toda la industria. Otras empresas de dispositivos médicos comenzaron a copiar nuestro enfoque, dándose cuenta de que habían estado desperdiciando décadas de conocimiento valioso. Comencé a hablar en conferencias de la industria sobre la discriminación por edad en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mis charlas siempre comenzaban con la misma frase: la mañana en que mi directora ejecutiva se rió de mi solicitud de un aumento del 8% fue lo mejor que le pasó a mi carrera. Los ingenieros jóvenes en la audiencia me miraban confundidos hasta que les explicaba que ser subvalorado me obligó a reconocer mi valor real. A veces necesitas que alguien desestime tus contribuciones antes de que te des cuenta de lo valiosas que son en realidad. La industria de dispositivos médicos comenzó a cambiar. Las empresas empezaron a crear trayectorias para ingenieros senior que valoraban la experiencia junto con las rutas de promoción tradicionales. Las demandas por discriminación por edad aumentaron a medida que los trabajadores de mayor edad se dieron cuenta de que tenían protección legal. La cultura cambió lentamente de adorar la juventud a respetar la pericia. Hace 3 meses, recibí una carta que me hizo reír a carcajadas. Era de Patricia, que ahora trabajaba como consultora para nuevas empresas de dispositivos médicos. Me preguntaba si estaría interesado en asociarme en un nuevo proyecto enfocado en la innovación impulsada por la experiencia. Le envié una negativa cortés. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer así. Pero le deseé lo mejor y esperé que hubiera aprendido algo al ver colapsar a su antigua empresa. Si está leyendo esto y tiene más de 45 años, y está tratando con gerentes que piensan que su experiencia es costosa en lugar de valiosa, recuerde algo: su conocimiento no solo vale la pena defenderlo, vale la pena luchar por él. Documente su trabajo. Entienda sus derechos legales. Sepa lo que ha contribuido y lo que vale. Nunca deje que nadie lo convenza de que sus mejores años han quedado atrás, porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente negarnos a ser invisibles. La edad no es una debilidad en ninguna industria, es sabiduría esperando ser desatada. Y cuando la experiencia finalmente se enoja lo suficiente como para exigir respeto, industrias enteras cambian. Los algoritmos siguen funcionando. Mi nombre está en las patentes. Y en algún lugar del México corporativo, un joven ejecutivo está aprendiendo a no reírse de los empleados senior que piden lo que merecen. Porque a veces, la mejor venganza no es enojarse, sino demostrar que están equivocados y construir algo mejor mientras lo haces. El cabello canoso que Patricia vio como obsoleto resultó ser exactamente lo que la industria necesitaba: experiencia, juicio y el conocimiento ganado con esfuerzo que proviene de 25 años de mantener vivas a las personas. Y esa es una lección que no se puede aprender en la escuela de negocios. Su mayor amenaza profesional no es la competencia más joven, es aceptar la valoración que otro hace de su valor en lugar de documentar y defender el valor que usted realmente ha creado. El momento en que deja de estar agradecido por ser subvalorado y comienza a ser estratégico con respecto a su conocimiento insustituible es el momento en que comienza su verdadera carrera profesional.